me encantaría preguntarles, ¿a qué nos referimos cuando decimos celebrar los fracasos? Porque es como medio contraintuitivo. ¿Celebramos el éxito? ¿Yo qué tengo que andar celebrando el fracaso? No sé quién nos quiera comentarnos ahí para empezar a entender muy bien nuestro tema de esta noche. Justamente la idea salió en esto que dices contraintuitivo, porque yo hablando con Caro, que ya saben que casi ni se nos da, y platicábamos de que siempre hablamos de la evaluación de los objetivos que hemos cumplido y el éxito que logramos y a dónde llegamos y otra vez nuevos objetivos, pero nunca nos frenamos en este tema del fracaso en realidad. Como que esa parte como que la evadimos, como que está escondida en nuestro corazón y como que decimos, bueno, la situación, las cosas, y como que nos damos de vueltas nosotros mismos en la mente para no hablar de este tema, ¿no? Y menos celebrarlo. Entonces, en este tema de por qué celebrar los fracasos o de dónde surge la idea, es porque hay que darle un espacio. O sea, no hay éxito si no existe el fracaso. La gente no es exitosa toda la vida. O sea, no se la pasa por la vida derrochando cosas que le salen bien y teniendo éxito, siguiendo derechitos. Toda la gente que tú ves en el mundo hoy en día que es exitosa y que tiene un legado y que genera, que es un ejemplo a seguir, es gente que no vivió en el éxito y que todo le salió bien a lo largo de la vida. Es gente que cayó, que tocó fondo una, dos, tres, cuatro veces, que perdió sus empresas, que perdió sus empleos, mucha gente que perdió su familia, mucha gente que vivió en muchas circunstancias y no necesariamente siempre circunstancias difíciles. Sin embargo, es gente que aprendió de caerse y de fracasar. Entonces, es importante celebrar eso que nos da una base para el éxito como seres humanos y también para la felicidad. Yo creo que la felicidad también está ligada a este tipo de tropiezos o de fracasos. Y si no aprendemos a celebrar lo que nos duele, lo que nos cuesta, cuando nos caemos, pues difícilmente vamos a tener herramientas con que construir el éxito que estamos buscando en nuestras vidas. Entonces, por eso para mí es tan importante este proceso de decir, celebra que te equivocaste, que la regaste y que lo rompiste. Porque gracias a eso sabes armarlo, sabes construirlo y sabes por dónde volver a empezar. Si no, sería imposible realmente avanzar y trascender. Así es como yo lo veo, pero estoy segura que aquí mi amiga tiene un concepto aún más profundo. No, con todo lo que hizo, amiga. Y bueno, yo tengo que confesar que este es un tema que me apasiona, este es un tema del que yo empecé un poco como a hacer conciencia desde que soy mamá. No necesariamente empecé a hacer conciencia de esto en mi entorno laboral, digamos, ¿no? Y era porque quizás se hacía como un poco evidente el ver en el entorno, sobre todo de mi hija mayor, que sigue siendo, o sea, pequeña, preadolescente, como esta gran necesidad de triunfar, de resaltar, de lograr, de ser la mejor, ¿no? Y entonces me iba dando cuenta un poco qué pasaba cuando eso no se daba, ¿no? Ya desde hace algún tiempo como que vengo dándole vueltas a esto en la cabeza. Yo soy como de las primeras que abogo y cada vez que tengo la oportunidad lo comento con papás, con amigos, etcétera, que nuestra sociedad debería reforzar mucho más desde la infancia el que los niños fracasen. O sea, que el fracaso sea parte de la experiencia y del currículum de la escuela. O sea, esto suena medio raro, pero de verdad. Porque mientras más fracasen, el tema no es fracasar, el tema es saber qué hacer con el fracaso, ¿no? Es saber gestionarlo, tomar conciencia de cómo me siento, pero ver qué habilidades puedo desarrollar a partir de aquí y para qué me van a servir en el futuro. Entonces, si esto sucediera y si los niños desde niños aprendieran, digamos, como a acercarse un poco más a esto del fracaso, a gestionarlo, etcétera, yo estoy segura que serían adultos muy distintos, ¿sí? Tendríamos generaciones con características distintas. Porque cada vez más veo todo lo contrario, generaciones más frágiles, ¿no? No acostumbradas a fallar, no acostumbradas a no ser los mejores, no acostumbrados a algunas otras cosas. Tampoco quiero generalizar, porque también soy pro defensa de no etiquetar a las generaciones, pero bueno, por ahí viene como este tema que les digo, en lo personal me apasiona y lo vivo todos los días, ¿no? Y es algo de lo que hablo con mis hijos, sobre todo con mi hija mayor.
Y sí, el tema es que sí, ¿por qué no celebrar los éxitos, perdón, los fracasos, así como celebramos los éxitos? Porque incluso creo que de los fracasos puedes sacar mucho más que de los éxitos, ¿no? Es como por ahí les ponía hice un post de lo que íbamos a hablar y les decía, ¿cómo fue que escribí? Decía, a ver, ya se me fue. Era, el fracaso es como el camino más rápido al éxito, algo así puse. El fracasar es la vía más rápida de tener éxito. Y totalmente, porque yo lo miro así, es como, imagínate, ¿no? El éxito está allá al final, entonces puedes tener un camino recto, largo, y ahí llegas al éxito, o puedes también tener un camino más corto, lleno de curvas y baches y quién sabe cuánta cosa, cosas inesperadas, pero a lo mejor ese éxito se ve más cercano. Y es que definitivamente creo que en la medida en que te enfrentas al fracaso, ¿no? Te caes, vives en carne, como que en tu propia piel lo que es caerte y fracasar, vas aprendiendo cosas, habilidades, recursos distintos a los que aprendes si todo el tiempo tienes éxito, y si todo el tiempo las cosas salen bien, y si todo el tiempo salen las cosas como esperas, ¿no? Entonces, por eso es que firmemente creo que sí hay que celebrar los fracasos, porque los fracasos son vitales en la vida. Y perdón que me alargue, pero dijiste algo, Caro, dijiste, aquí lo apunté, no hay éxito si no existe el fracaso. La verdad es que tanto el éxito como el fracaso son resultados posibles, ¿sí? Sí. Entonces, pueden las cosas salirte bien como esperabas, pueden que no te salgan las cosas como esperabas, y las dos son altamente probables. El punto es que sí, lo ideal es que para poder tener éxito en el camino te haya tocado fracasar, ¿no? Así lo veo yo, pero coincido mucho, creo que está muy en línea con lo que dice Carlos. Buenísimo. Sí, fíjate, perdón. Hay un libro que me encanta, se llama La conciencia sin fronteras de Ken Wilber. Y Ken Wilber lo que dice es, ¿sabes qué? No hay fronteras, o sea, la experiencia es única. No hay arriba ni abajo, ni dentro ni afuera, ni positivo ni negativo. La experiencia cuando la tomas como un todo. Y creo que de pronto a mí me acordé, ya tiene mucho que no nombraba yo a Ken Wilber, fíjate, pero me cae el 20 de lo que dicen, porque tú vas performando o vas queriendo alcanzar cierto nivel de objetivo. Como para qué separar lo positivo de lo negativo si eventualmente la experiencia es única, es unitaria, es una unidad. De pronto te sirve para poder diferenciar lo positivo, probablemente esté asociado a la expectativa y aquello que querías alcanzar, y si lo alcanzaste, entonces es exitoso. Y habrá algunas cosas que no necesariamente están relacionadas con esa expectativa y eventualmente pueden ser catalogadas como fracaso. Pero al final, la experiencia es completa. Y esa reflexión ahorita me cae el 20, porque de pronto el separar la experiencia, hasta sufrimiento puede provocar en la experiencia a la gente. Entonces, como buenos insights para empezar a calentar motores, porque creo que el tema da para mucho, ¿no, Juan? Y sabes, déjame comentar algo muy rápido. Leí una vez algo, no me acuerdo ni de qué era como una presentación que estaba haciendo Adam Grant y hablaba sobre algunos errores de la teoría de Kahneman, y él estaba en la audiencia y sonrió, como que fue algo así como que sonrió, aplaudió y dijo, me equivoqué. Pero él estaba feliz. Y fue como luego el entender, porque este hombre está feliz y le está diciendo que, no sé, parte de su teoría algo estaba equivocado. Y es que, y justo decía, ¿no? Como que si no hubiera estado confrontado con alguien que le dijera que lo que él pensaba o había dicho en algún momento no era real, no era cierto, nunca hubiera podido aprender, ¿no? Entonces, eso me hizo hermoso, ahora tomando tu palabra. Exacto, no, espectacular. Ay, Juan, por eso me encanta juntar estas dos. Mira qué reflexiones tan buenas se lleva uno. Adelante, Juan. Digo, con lo que comentan, digo, además del aprendizaje que estamos compartiendo, o sea, me quedo también con diferentes cosas, ¿no? Una es
pues, no debería tener una connotación negativa el fracaso, como pues, habitualmente se la damos, porque pues, como duele, ¿no? O sea, cuando tenemos éxito, pues sonreímos, estamos contentos y brincamos y celebramos, literal. Y cuando tenemos un fracaso, sea cual sea, y ahorita entraremos un poquito a ver qué es eso, pues nos apachurramos, nos sentimos mal, nos sentimos tristes, lloramos o lo que sea, ¿no? Pero al final para manifestar esa emoción, manifestarlo emocionalmente, y por eso le damos a veces esa connotación pues, negativa, ¿no? De pues, fracasar, está mal, no está bien, y me voy con la pregunta de ¿cómo definen ustedes el fracaso? Eso se me hace una muy buena pregunta. Si nos vamos a los diccionarios, te encuentras con lo funesto, lo que sucedió mal, lo que no salió bien, lo que N cantidad de cosas. O sea, definiciones hay muchas y hay hasta tipos de fracaso en particular, ¿no? Te puedes encontrar muchas cosas en Internet relacionadas a la connotación negativa de lo que es el fracaso. Sin embargo, yo creo o ubico el fracaso como una experiencia única y la base del aprendizaje en el ser humano. O sea, el fracaso es la base del aprendizaje del ser humano. Si no, ahora sí que si en la tribu no te comió un león, pues con ese fracaso no aprendes que los leones te comen. O sea, por decirte algo súper vano, ¿no? Pero al final del día para mí, fracaso se define como la experiencia que te genera un aprendizaje en la vida. Y obviamente, eso que te genera un aprendizaje en la vida tiene que ser positivo. Los resultados son resultados. Uno le da connotación, pero la connotación viene de la cultura y de la educación que vivimos, de las expectativas que se nos han ido poniendo, dando o generando a lo largo de nuestra evolución como seres humanos. Y es una manera de definir quién es bueno, quién es malo, quién se hace, quién no hace, quién logra, quién no logra. Sin embargo, creo que la definición básica tiene que ver con este proceso de aprendizaje. Realmente a mí el término no me gusta, yo creo que está mal empleado, o habría que ver la definición, a lo mejor grecolatina, o el origen que tiene esa definición, o el contexto, porque estoy segura que quien la inventó tiene que haber tenido como otro tipo de sentido, y no justamente recalcar. Ya está Héctor aquí buscando, fíjate, en sus libros. Sería más fácil en Google, pero bueno. Es el genio del equipo, definitivamente. Pero para mí es eso, o sea, al final es aprendizaje, 100%. Esa es como la definición. Es la única vía para mí de aprender, es prueba y error. Vas experimentando, vas aprendiendo. Problema, las expectativas. Y a veces no nada más son las culturales, sino las que uno se va formando, que obvio vienen por aprendizajes de lo que vas heredando, pero mucho tiene que ver con cómo mides tú tu éxito y tu aprendizaje para saber cómo estás midiendo o considerando el fracaso. Porque las cosas pueden ser como muy mínimas, pero habría que ver como la definición. Yo creo que puede llegar a ser personal. Para alguien el fracaso es lo peor que te puede suceder. O sea, no llegarle al objetivo es como el peor resultado, o la peor concepto en tu mente que te ataca todo el tiempo para decirte y no autovalorarte y decirte que no eres lo suficientemente bueno, que no eres bueno en tu trabajo, que no eres una buena pareja, que no eres un buen hijo, y que nadie, lo voy a relacionar con algo bien importante, hablando un poco de inteligencia emocional, que no te van a querer porque no eres lo suficientemente bueno y no existe la aprobación emocional que uno necesita. Y uno necesita esa aprobación. Siempre buscamos esa aprobación. Si hacemos una gracia, nos hacen gracias. Si hacemos algo bueno, nos apapachan, nos celebran. Entonces, como necesitamos ese amor y esa aprobación, todo el tiempo estamos buscando no equivocarnos ni caer en el fracaso. Porque si fracasamos, nos van a dejar de querer, nos pueden dejar, o no nos van a dar lo que nosotros queremos. Entonces ya se vuelve un doble vínculo. Hay una teoría bien interesante del doble vínculo que habla justamente de te rechazo y te maltrato, pero también te digo que te quiero. Y te vuelves a confiar y te vuelvo a rechazar y otra vez te digo que te quiero. Y entonces generas un doble vínculo en la cabeza que te dice, o sea, el rechazo, pero me quiere, y entonces, pero si me equivoco más, me va a querer menos. Y así hacemos como toda una maraña mental en las neuronas, que ya el sistema ya está elaborado, programado para generar las sustancias de miedo, de adrenalina y de cortisol cuando fracasamos. Y eso lo relacionamos directamente con el amor y con la aceptación, el cubrir una expectativa. Y desde ahí el concepto está mal empleado. Es un aprendizaje, pero lo interesante sería, obviamente, saber y decir, bueno, ¿cómo
eliminamos toda esa creencia que tenemos de que no nos van a aceptar, no nos van a creer y no somos lo suficientemente buenos, para vivir en paz con lo que nosotros esperamos. Ya cuando tú hablas de tus propias expectativas, puedes ser un poco más benevolente en ese tema y aprender a manejar de una mejor forma las situaciones de aprendizaje llamadas fracaso. Eso es lo que yo veo en ese contexto, no sé, Caro. Sí, dices varias cosas interesantes, Caro. Voy a elaborar en eso porque hay varias cosas bien importantes. Sí, digo, yo lo veo, si fuera como definición de escuelita, a lo mejor, digo, no sé qué diga el diccionario, pero fuera así como resultado no deseado, ¿no? Algo así, me imagino. Pero sí, tiene una connotación negativa. Y fíjate que hay como dos, y también coincido contigo en que así como el éxito es no hay una definición universal del éxito. Yo creo que cada quien define el éxito como lo define. Lo mismo con el fracaso, ¿no? Ahora, ¿cuál es el outcome el fracaso puede tener esta connotación negativa o no, dependiendo de lo que haces con él. Otra vez vuelvo a esto, ¿no? Entonces, una opción sí, claramente es lo que decías, de sacar de ahí un aprendizaje. Si tú lo enfrentas con la genuina intención de sacar algo de ahí que te sirva para la vida y que te sirva para otro terreno más adelante en tu vida, entonces sí, es un aprendizaje y digamos que le das una connotación positiva, pero también está el otro lado, ¿no? Entonces, que te puedes quedar con la vergüenza, con la culpa que genera el fracasar. Y desde ese punto de vista, entonces obviamente tendría una connotación negativa. Y sí, o sea, yéndonos un poco atrás, esto viene, es que ven que somos muchos robotcitos y así estamos programados desde pequeños. Como dice Caro, desde pequeños estamos programados a que las cosas salgan bien, como esperan los demás, ¿no? Que se cumplan las expectativas de los demás y entonces así más nos quieren, más nos aceptan, somos mejores, o sea, nos consideran mejores personas, mejores atletas, mejores estudiantes, mejores lo que tú quieras. Sí, pertenezco, le agrado a todos, en fin, y así vamos creciendo. Es que todo, o sea, la sociedad, la escuela, en la familia, en el trabajo, que tenemos que hablar de eso, porque el tema de los fracasos en el trabajo es en todos los subsistemas de la vida está este mismo patrón. Reconozcamos a los que hacen las cosas bien de acuerdo a las expectativas y lo que se desvía, lo que sale de la norma, está mal, es un fracaso, ¿no? Es el outlier. Entonces, sí, o sea, resumiendo, creo que hoy día podemos decir que el fracaso puede tener una definición personal. ¿Y que de qué depende? Depende de lo que tú hagas con eso. Sí, eso está, como bien dices, depende de las expectativas, porque tanto el éxito, pues depende de lo que yo piense que para mí es un éxito, ¿no? O exitoso en algo, o como para la otra persona con la que tuve este momento, este evento, pues, oye, es exitoso, no exitoso, ¿qué fue, no? Creo que es muy subjetivo tanto el éxito como el fracaso, pero sin embargo, cuando dices el fracaso, pues lo decía Caro Paredes, ¿no? Pues aprendemos a través de la vida equivocándonos y yo sí que tenía fracasos. ¿Cómo aprendemos a caminar? ¿Cómo aprendemos a andar en bici? ¿Cómo aprendemos nos tuvimos que equivocar, o sea, tuvimos que fracasar en algún momento para que pudiéramos después aprender a no caernos andando en bici o a no caernos caminando, así como aprendemos en el camino a ser papás, ser líderes de un equipo, ser creadores de un negocio, diferentes cosas, ¿no? Entonces, no hay, aunque te den un supercurso, aunque vayas a la universidad o a las mejores escuelas, pues te vas a equivocar en el camino, ¿no? Entonces, si tú lo que haces es nada más te la pidas, ¿no? Y te dices, ay, qué malo soy y lo hice muy mal, pues entonces no sales de ese mood y sí, estás fracasando, pero no te sirve de nada, ¿no? O sea, si minimizas también puede ser, ¿no? O sea, ay, no pasó nada y ya, le sigo. No, creo que lo importante, lo que estoy escuchando es hacer espacio de reflexión de, ok, me equivoqué o salió esto mal, ¿cómo le hago para que la otra vez salga mejor, no? Sí, es que justo el ejemplo de bicicleta me lo estaba imaginando y me lleva a pensar que no es lo mismo el error que el fracaso. Cuando no reconoces los errores es cuando fracasas.
Ujú. ¿Sí? Entonces, si tú reconoces los errores a tiempo y modificas lo que sea que estás haciendo para hacer algo distinto de lo que te llevó a cometer ese error, es más probable que no fracases. Ajá. Entonces, aprendimos a andar bicicleta, sí, porque te caíste. Ay, mijito, es que ¿sabes qué? Le diste al pedal con el pie así, no así. Ah, es que agarraste aquí y le frenaste cuando no era momento de frenar. Ah, es que entonces vas corrigiendo los errores y finalmente aprendiste a andar bicicleta. Ajá. Pero imagínate que ni le cambiabas la forma de pedalear, ni le cambiabas el uso del freno, ni le, no sé, pues ahí sí, sopas y cada vez te ibas a caer y a caer y a caer y fracasaste en la manejada de la bicicleta. Sí, porque tuviste que ir aprendiendo ahí en el camino y si no aprendiste, pues sigues igual, ¿no? O sea, sigues dándole a la derecha cuando no le tienes que dar a la derecha o sigues frenando cuando no tenías que frenar y te vuelves a caer, ¿no? Entonces, creo que depende de eso, ¿no? De darte ese espacio para decir, bueno, en qué la regué y en ese momento es cuando me sirve el fracaso. ¿Cómo ves, Héctor? Hay un librito también muy chido, es que está muy fregón. Este se llama El Diccionario de las Emociones, de los Sentimientos se llama. José Antonio Marino, un español extraordinario. Y fíjate, me gusta porque hay como 3 ideas bien interesantes. La primera, fracasar es romper algo, dice. Y generalmente ese romper algo tiene que ver con romper una expectativa. Es no dar una cosa el resultado perseguido con ella, dice. Y el segundo concepto dice que él como que divide su libro como en partes que tienen que ver con las historias que te cuentas de futuro, de pasado. Tiene una estructura muy interesante. Pero habla que el concepto de fracaso de pronto está conectado con las historias de futuro. Quiere decir que tú esperas algo y eso se rompe en el momento en el que no lo alcanzas. Y el tercer concepto es cómo afecta eso a la identidad. Me encantó como lo dijiste, Caro, de, oye, no es lo mismo cometer un error que fracasar, ¿no? Entonces, esa parte está con madre. Pero además dependiendo de lo que tú aprendiste, digamos, en tu educación basal, eso que te dijeron de, eres muy fregón o eres un tarugo o un torpe, tal, es lo que prepara el software para que en el momento en el que te llegan los errores y el fracaso, vas a entrar, se refiere José Antonio Marina a la identidad, a una identidad tal cual de víctima o de protagonista. Ahorita que no recuerdo bien los nombres de las personas que comentaste de cuando alguien le debatió, pues ese era un error. Desde la víctima, pues la víctima se esconde o golpea y agrede, ¿no? ¿Qué te pasa si la mía es la verdad, no? Pero desde el protagonista, pues tienes al aprendiz, al que dice, eureka, no me había dado cuenta de eso, fíjate, y tienes un punto. Entonces, sobre eso haces estas reconexiones y de pronto me hace sentido que al momento en el que te topas con estas experiencias de error o con estas experiencias de fracaso, pues eventualmente regreses al origen. Oye, ¿y qué queríamos hacer con todo este desmadre? Ah, pues este proyecto o esta acción o lograr este objetivo, para después ver, oye, y si esto no estaba conectado de todo esto, porque eventualmente tienes que regresar a eso para no volver a cometer el error o para potencializar la idea. Entonces me hace sentido de manera extraordinaria y creo que con esto estoy un poco contestando la pregunta. Lo único, Héctor, que yo dejaría ahí como a lo mejor en el parking lot es equivocarse no es fracasar, no lo sé, porque depende de cada persona. A eso me refería. Las expectativas que cada persona tenga. A lo mejor para alguien equivocarse sí es fracasar, a lo mejor para otro no. Tiene que ser o depende del tamaño de la equivocación, no lo sé, pero yo creo que depende, lo decía Caro García, de las expectativas que la persona tenga acerca de esa situación, ¿no? Por ejemplo, para alguien una situación muy dura y muy difícil como un divorcio puede ser fracasar, para otro no, y qué bueno que salí de ahí porque no le estaba pasando bien, ¿no? Claro. Sí, entonces, son situaciones complicadas y difíciles que al final dependen de las expectativas que cada persona tenga, ¿no? Oigan, y déjenme nada más agregar algo. Esto que decía, pues el resultado no deseado. Bueno, no deseado también es relativo, porque según quién. Yo también les voy a recomendar un libro. Bueno, no es cierto, o sea, bueno, no, sí. Es que, oigan, es que es serendipity, porque hace poco empecé a escribir un post sobre este tema
Y recientemente hablé con una amiga y me recomendó un libro y lo apenas lo estoy empezando a leer y está increíble. Se llama Right Kind of Wrong, de Amy Edmondson. Bueno, se los pasé. Buenísimo. Bueno, me lo estoy empezando a leer, pero o sea, está increíble y justo habla de eso. Entonces, lo que ella dice, que mucho se basa, ya ven que yo amo el tema de la antifragilidad de Nassim Taleb, pero ella habla mucho también de esto, es que cómo tú intencionalmente puedes buscar los fracasos, buscar la adversidad, buscar los tropiezos, cuando tú tienes el firme objetivo que lo que quieres es aprender de eso. Entonces, ya desde ese punto de vista, la definición de resultado no deseado pierde total validez porque entonces puede sí ser deseado, ¿no? O sea, sí puedes buscarlo intencionalmente. Oigan, antes de que pasemos a la siguiente pregunta, porque ya los vi bien emocionados, dijiste algo bien interesante que tiene que ver con un tema de creencias y de educación, que no quiero que se me pase, pero son ese famoso cucú, que es para mí, dentro de todo lo que manejo, es el cuento que te cuentas. Y ese cuento que te cuentas justamente viene de todo lo que has vivido y todos los mensajes que has recibido a lo largo de tu vida. Y vivimos con un cuento y una telenovela de que no somos capaces y de que no podemos y de que nunca vamos a lograrlo o también con un cuento positivo de que somos, capaces, de que tenemos los recursos, de que siempre nos sale todo bien, etcétera. Y ahí hay una gran diferencia de personalidades dependiendo del cuento que traes en la cabeza. Desde la víctima, que hace rato Héctor hablaba de este punto justamente desde la víctima, y hay mucha gente que se vive en este proceso de víctima por toda la vida con ese cuento que te cuentas, hasta que algo sucede, a lo mejor es un fracaso, por así nombrarlo, y te das cuenta que ese proceso mental y ese cuento que te estás contando todos los días de tu vida te está autosaboteando y no te permite avanzar a donde quieras. Y te mantiene en un estado de confort y, por supuesto, en un estado mental de fracaso entendido desde las expectativas y de los mensajes que traes en este cuento que te cuentas constantemente. Entonces, la importancia, que seguramente las demás preguntas también van hacia allá, la gran importancia de detectar eso constante que te dices, que te autosabotea y que te hace sentir, inclusive, un fracaso. Y saber cómo empezar a modificar eso, porque hoy en día no te sirve. Hoy en día todos esos mensajes que traes en este cuento, que traes interno, no te sirven y no te funcionan. Entonces, ¿qué haces con ellos? Pues basura, ¿no? O sea, hay que avanzar y hay que evolucionar y es parte de ese proceso de aprendizaje.